Bueno, vamos a Mateo capítulo 12. Recuerde que estamos en nuestra serie Buenas Noticias. Y el día de hoy vamos a estudiar los últimos versículos partiendo del verso 22. Así que busque Mateo 12, vaya conmigo al verso 22. Pero antes déjeme hacerle una recapitulación, un recordatorio así en 2 minutos o en menos de 2 minutos. Recordará conmigo que en los primeros versículos de este capítulo 12 vimos a Jesús en una confrontación con los fariseos. Una fue en el campo y la otra fue en la sinagoga. ¿Esto a raíz de qué? Del día de reposo, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan ya? Y bueno, a partir de ese momento todos los fariseos, los maestros de la ley, se juntaron. ¿Para qué? Para planear cómo matar a Jesús. Ahora, en los últimos versículos que vimos así ya como una embarrada nada más del 15 al 21, ahí nos damos cuenta que Jesús se va de ese lugar. ¿Por qué? Porque sabía que ya querían matarlo. Ahora, Jesús sabía, uno, pues que ni era su tiempo para morir, y dos, no era la forma tampoco en la que vino a la tierra para morir. Por eso, sabiamente, él mismo decidió irse. Ahora, aquí hay un tema que en su momento a lo mejor Dios nos permita compartirlo, pero podríamos profundizar en esto. Y tiene que ver con la prudencia. Prudencia que hoy muchas veces ponemos en este cuestionamiento. Bueno, ¿es fe o es prudente? O pueden ser ambas, o pueden ser, no, o los dos están peleados, o no pueden ser ninguna de las dos. Pero Jesús prudentemente dice que se aisló, se fue. Él pudo haber dicho, pues soy el Hijo de Dios, ¿a mí qué pueden hacer? No me pueden matar, no es mi tiempo, no es mi propósito, no es la forma. Pero prudentemente él decidió irse. Ese es otro tema. Y vemos entonces que Jesús se aleja y muchísima gente comienza a seguirlo. Ahora, como Jesús es tan amoroso, tan compasivo, dice que comienza a sanar a todos los enfermos. Ahora, me llamó mucho la atención esta palabra, todos los enfermos, porque normalmente en la Biblia no vamos a ver, o en el Nuevo Testamento, no vamos a ver a Jesús sanando a todos los enfermos. Pero aquí sí, dice que sanó a todos los enfermos. Y bueno, ya continuando con este tema de la sanidad y de la confrontación con los fariseos, vamos al verso 22. ¿Ya estás ahí? Leemos los primeros 2 versículos. Dice así: entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado. Y miren nada más, qué curioso. Las manifestaciones, los síntomas, las características de este endemoniado. Dice que era ciego y mudo. Ciego y mudo. Ahora, me llamó mucho la atención esa parte de ciego y mudo, porque normalmente nuestra mente nos lleva a un sordo, mudo, y lo entendemos como bien, ¿no? Pero ciego y mudo era algo no tan común. Y hay algo ahí tan rico que podemos ver después. ¿Y qué creen? Jesús lo sana. Jesús viene en este movimiento de sanar, de liberar. Y cuando le llevan a este endemoniado, que tenía estas características, ciego y mudo, Jesús lo sana. De tal manera dice que el ciego podía ver y hablar. En el verso 23 dice que toda la gente estaba atónita. O sea, toda la gente estaba asombrada, estaba maravillada. Y miren nada más cuáles fueron las reacciones que provocaron este milagro, este suceso. Toda la gente se empezó a preguntar, ¿será este aquel hijo de David? Otras traducciones dicen, sobre todo la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice que la gente empezó a decir, ¿será este el hijo de David, el Mesías? Esto quiere decir que al ver este suceso, este milagro, la gente comenzó a sospechar, digamos así, él es el Mesías. Obviamente los judíos, los israelitas tenían evidencia desde la antigüedad. Desde los profetas se les había anunciado el advenimiento del Mesías. Jeremías, en su libro que lleva su nombre, pues él se encarga de anunciar a este niño que nos iba a ser dado, o sea, a Jesús, pero también que él iba a ser llevado al matadero. Entonces la gente empezó a asimilar las profecías con este momento y dijeron, ¿no será este el hijo de David? O sea, el Mesías. Ellos estaban ya como asimilando, vuelvo a repetir, las profecías dichas con anterioridad. ¿Pero qué creen?
nuevamente los fariseos van a meter su cucharota ahí en las obras, en el trabajo de Jesús. Ahora, lo que me llamó mucho la atención es que no solamente tienen la intención de meter su cuchara, sino más bien quieren sembrar duda y confusión en estas personas que ahora ya están asombradas y preguntándose, ¿no será este el hijo de David, el Mesías? ¿Y qué creen que hacen los fariseos? Movidos, quiero decirlo así, por celos y envidia. ¿Y por qué digo celos y envidia? Porque los fariseos, los maestros de la ley, pensaron, híjole, ahora esta gente se está asombrando con lo que Jesús hace y estamos perdiendo nosotros credibilidad y a lo mejor hasta seguidores. Ya muchos empezaron a darles dislike y a quitar su suscripción, ¿no? del canal de los fariseos, y empezaron a suscribirse en el canal de Jesús. Y dijeron, este nos está comiendo todo el mandado. Y por celos y envidia, vayamos al verso 24. Dice, mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Príncipe de los demonios. Miren nada más, qué acusación. Los fariseos al ver ese momento están viendo un suceso maravilloso. O sea, a Jesús no solamente sanando, a su vez está liberando a un endemoniado. Y estos fariseos se atreven a decir, bueno, es que este poder con el que expulsa a los demonios se lo dio Satanás. ¡Qué loco! Ahora, me llamaba muchísimo la atención el verso 25, porque dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. A mí me hacía pensar, no sé a usted, pero a mí me hacía pensar que estos fariseos hasta cobardes fueron. No lo dijeron a gran voz para que lo escuchara Jesús, más bien susurraron unos a otros. Se cree mucho, pero este poder se lo dio Satanás, por eso expulsó a los demonios. Probablemente solamente el sector que estaba junto a estos fariseos alcanzaron a escuchar. Pero Jesús dice que sabiendo los pensamientos de ellos. Esto debería darnos escalofrío, mis amigos. O sea, hay palabras que quizás no salen de nuestra boca, pero hay pensamientos que son tan ruidosos que son capaces de ser interpretados por Dios. Y esto debería de ponernos a reflexionar. Jesús es el único que tiene entendimiento y conocimiento sobre nuestros pensamientos y, ojo, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, aquí está diciendo que Jesús inmediatamente tuvo discernimiento sobre no solo sus pensamientos, sino las intenciones al decir esto. Ahora, ¿qué viene a su mente? No necesita responder. Es una pregunta retórica. ¿Qué viene a su mente cuando Jesús simple y sencillamente dice, yo conozco sus pensamientos? Obviamente Jesús está preparando para dar su respuesta en cuanto a este suceso. Y miren nada más lo que sucede. Seguimos en el verso 25. Bueno, 25, 26, 27, 28, 29. Da una lección maravillosa. Y aquí, ahí se los voy a narrar. Empieza un debate. Bueno, no un debate, porque estos amigos, los fariseos, ni siquiera tenían argumentos para debatirle algo a Jesús. Más bien Jesús empieza una enseñanza poderosísima en cuanto a la autoridad y el poder. ¿Qué es lo que los fariseos estaban diciéndole? Bueno, tú tienes este poder porque te lo dio Satanás. Por eso expulsas demonios. Y Jesús empieza con una conversación bastante, me atrevo a decir, lógica. Escuchen, lógica. Porque dice, bueno, si ustedes dicen que yo expulso a Satanás por Satanás, entonces él mismo está dividido. Es lo que dicen estos versículos. Si yo expulsara a Satanás porque tengo a Satanás, su reino está dividido. Y mire, pone dos ejemplos más. Dice, ninguna ciudad y ninguna familia, eso pone en escena, ninguna ciudad, ninguna familia que esté en pleito consigo misma se puede mantener en pie. Ahora llévelo a su familia. Llévelo al matrimonio. Ningún matrimonio que esté peleado consigo mismo se mantiene de pie.
Uno dice, pues claro, es obvio, es lógico. Parecía que los fariseos no lo entendían, ¿eh? Por eso es que Jesús le dice, si ustedes dicen que yo expulso a los demonios por Satanás, Belcebú, o Baal-Zebub, que también conocido en la antigüedad como el príncipe de las moscas, si ustedes dicen que yo lo expulso por ese poder, pues no sería tonto. Satanás expulsándose a sí mismo, su reino estaría dividido, nadie tendría poder, no se mantendría de pie. Y me llama mucho la atención el verso 27. Y si yo echo, dice, fuera los demonios por Belcebú, como ellos decían, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ahora no se está refiriendo a los hijos de sangre de los fariseos, sino más bien a sus seguidores, a sus discípulos. Ahí les va un dato histórico bastante inquietante. Los fariseos, que en aquel entonces, ojo, ya expulsaban demonios, ellos tenían una forma muy peculiar, o muy rara, mejor dicho, de expulsar demonios. Y era a través de varios menjurjes y también rituales que no eran nada divinos ni bíblicos. Esto hacían los fariseos, aquellos que estaban diciéndole a Jesús que expulsó demonios porque Satanás le dio poder. Y Jesús los lleva a una confrontación con sus propios actos. Él le dice, ustedes me están acusando de esto cuando sus propios discípulos, sus propios seguidores expulsan demonios de una manera bastante desordenada, no tan confiable. Y dice, pues bueno, ellos mismos los van a juzgar a ustedes. Ellos mismos los van a condenar a ustedes. Y miren nada más lo que sucede. Verso 28. Pero si yo, ¿está conmigo? Miren nada más lo que va a decir Jesús. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús ya les mata la cura. Y le dicen, ustedes están peleando conmigo, que si yo los echo a los demonios por Satanás. Y aquí Jesús les dice, yo los estoy echando fuera por el poder del Espíritu que está en mí. Ahora esto es glorioso, porque Jesús les está honrando a la persona del Espíritu Santo. Jesús pudo haber dicho, los estoy echando fuera en mi nombre. Pero dice, es por el poder del Espíritu que está en mí. ¿Por qué? Lo vimos en Mateo, en el capítulo 3, cuando Jesús es bautizado. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. En el desierto lo fortalece. Y saliendo del desierto, ya en el capítulo 4 de Mateo, comienza su obra de evangelización, de poder, de milagros y prodigios. Por el Espíritu que está en él. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces empieza una alegoría bastante interesante. A partir de ese verso 29. Y dice, miren. Digamos que alguien quiere meterse a robar a la casa de un hombre fuerte, ¿no? ¿Qué tendría que hacer esta persona para meterse a robar y obviamente robarse todo de esa casa de ese hombre fuerte? ¿Qué tendría que hacer? Dice, atarlo. Y para empezar, tendría que estar más fuerte que al que va a robar. Miren qué alegoría está poniendo Jesús. O sea, Jesús está diciendo, para poder robarle a alguien más fuerte, tiene que venir alguien más fuerte que este. ¿Y qué creen lo que dice Jesús? Pues yo soy más fuerte al atarlo y expulsarlo. Y créanme, los fariseos y los maestros de la ley todos estaban diciendo, no entendemos. No entendemos. Y uno dice, Jesús, por más manzanas que agarró de los puestecitos que había alrededor para explicárselo con manzanas, aún no entendían. Jesús les está diciendo, por el Espíritu que está en mí, o sea, el Espíritu de Dios, yo echo fuera estos demonios. Esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Miren, en otras palabras, abracen esto. Jesús les dijo en su cara les dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Jesús le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y siguen sin entender. Siguen sin entender. Y miren nada más, entramos al verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, aquí viene lo bueno, ¿listos?
¿Listos para estos versículos que están sabrosos? Por tanto os digo, verso 31, todo pecado y blasfemia, ¿será qué? A los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Verso 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Miren, ya lo vimos en capítulos anteriores. A Jesús lo habían tachado de borracho, ¿no? Recuerdan que le dijeron, él es comilón, o sea, hasta glotón, ¿no? Y bebedor. Lo acusaron de transgresor, o sea, de transgredir la ley. ¿Cómo es que no le dices nada a tus discípulos? Están transgrediendo el día de reposo. Y acusaban a Jesús de todo eso. Y miren, él nunca abrió su boca para defenderse. Pero cuando se metieron con la persona del Espíritu Santo, él dijo, ¿saben una cosa? En lo que se acaban de meter, cualquier pecado les es perdonado. ¿Escucharon esto? Cualquier pecado nos es perdonado, pero hay uno que no es perdonado, y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y para que tenga un poquito más de claridad, busqué la definición de blasfemia, y blasfemia es palabra o expresión injuriosa, escuchen, que se dice contra Dios o las cosas sagradas. ¿Escuchó? Es una palabra injuriosa que se dice en contra de Dios y las cosas sagradas. Entonces, Jesús dice, ¿habrá alguien? ¿Recuerdan las 3 preguntas con las que iniciamos? ¿Hay un pecado imperdonable? Sí. Y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hoy en la actualidad, ¿se comete ese pecado imperdonable? Sí. ¿Hay cristianos? Esta pregunta es clave, ¿eh? Agárrese fuerte. ¿Hay cristianos que en la actualidad están cometiendo este pecado imperdonable? Suspenso. Ahí entrabas tú, mijo, así con música de suspenso. O sea, no lo entrenamos, no. Miren, pues la respuesta es, si es un cristiano genuino, no. Porque tristemente, mis amigos, estarán de acuerdo conmigo que cristiano, lo hemos utilizado este término incluso solamente para decir que profesamos una fe, o más bien una religión, pero no vivimos una fe. O sea, ya en tu solicitud le pones cristiano. ¿Por qué? Porque pues de chiquito fui a la iglesia, porque de vez en cuando voy, o porque me considero cristiano. Pero, ¿qué no cristiano significa un seguidor de Cristo? ¿Cristiano significa alguien que vive a la manera de Cristo? Entonces, la pregunta es, un cristiano, estamos hablando de cristianos, no cristinos. ¿Un cristiano puede cometer este pecado imperdonable? No. ¿Por qué? Y ahí les va. Presten mucha atención. Porque el Espíritu que habita en nosotros es el que nos convence y redarguye de pecado. Si hoy en la actualidad, tú haces cosas que deshonran no solamente a la persona de Jesús, sino deshonran tu vida, la de tu matrimonio, la de tu familia. Si haces cosas que sabes que no tienes que hacer y no sientes la más mínima pizca de remordimiento y de arrepentimiento, deberíamos de cuestionarnos entonces si realmente algún día invitamos a la persona de Jesús a morar en mí. Porque alguien que tiene a Cristo en su corazón se duele por su pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, dolernos de nuestro pecado. ¿Sabe cuántos cristianos no viven atemorizados por esta pregunta? Ay, ¿no será que ya cometí ese pecado imperdonable? Créame, alguien que está constantemente buscando de Jesús no se debería de preocupar por esto. No, porque entonces, versículos más abajo,
del 33 en adelante. Jesús mete un tema que cuando yo lo leía los primeros días, pensé como, pues ya no encaja tanto en lo que estaba mencionando, pero sí, porque Jesús dice, miren, un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Esto significa que la calidad del fruto va a determinar la calidad del árbol. Si tu fruto es bueno, eso significa que el árbol es bueno. Si tu fruto es malo, ¿qué significa? Que el árbol es malo. Y entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a estos fariseos que le habían dicho que él tenía poder dado por Satanás para expulsar a Satanás, Jesús les va a decir en estos versículos, generación, verso 34, generación de víboras. ¿No es cierto que la víbora, la serpiente siempre tipifica a quién? A Satanás. Miren nada más qué sutileza de nuestro Dios al decirles hijos de Satanás. Ustedes me acaban de decir a mí que yo he hecho fuera a los demonios porque Satanás está en mí. Ustedes son unos hijos de Satanás. Generación de víboras. Y dice una pregunta ahí, ¿cómo puedes decir algo bueno si son malos? ¿Cómo quieren decir algo bueno si ustedes y su corazón está corrompido? Entonces dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el hombre bueno, de la abundancia que tiene atesorada en el corazón, va a abrir su boca. Pero el hombre malo, del tesoro que hay en su corazón, va a hablar las cosas. ¿Se da cuenta cómo tiene mucha similitud ahora lo que acabamos de decir? Alguien está preocupado, ¿será que yo ya cometí ese pecado imperdonable? ¿Será que ya dije? Porque no solamente es decir, ¿recuerdan cómo lo que les dije al principio? Hay cosas que hacemos, que no decimos, pero hacemos y que son muy ruidosas, mucho más ruidosas que nuestras palabras. Pero entonces alguien que se está llenando constantemente de la persona de Jesucristo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de meditar, a través de congregarse, a través de todas estas formas de conectar con Dios, créeme, no tendría que estar preocupado si voy a pecar con ese pecado imperdonable. Todo lo contrario, porque el árbol bueno da un buen fruto. Porque el corazón que se está llenando de Cristo constantemente, ¿cuál es el resultado? Cosas buenas. Ahora, para responder esa pregunta, ¿cuál es este pecado imperdonable? Sí, ya entendemos que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podríamos blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿O qué sería blasfemar en contra del Espíritu Santo? Esto me llevaba a pensar, hablando ahorita de confesión, estos últimos versículos que vimos, en Romanos capítulo 10. O sea, la salvación se alcanza ¿cómo? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, si confesares, serás salvo. Ahora también me hacía pensar en Juan 3, no el 16, que muchos de nosotros lo hemos memorizado, sino más bien me llevaba a pensar en Juan 3, 17. Y se los leo, si alguien lo tiene, acompáñame ahí con su mirada. Es clave que lo leamos. 3:16, lo sabemos porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero miren lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí viene el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿escucharon? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No se parece tanto al escenario que acabamos de ver?
Los fariseos. Los fariseos vieron ese suceso. Un endemoniado siendo liberado y a la vez siendo sanado de ceguera y mudez. Pero sin en cambio, ellos prefirieron seguir encerrados en su idolatría, en su egocentrismo, y no permitieron que la luz que ahora en ese momento estaba resplandeciendo delante de sus ojos los iluminara, porque amaron más las tinieblas que la luz. Estaban más preocupados por no perder seguidores, por no verse mal, en lugar de humillarse y rendirse delante del Mesías que tenían en ese momento. Miren, mis amigos, muchas veces nuestro orgullo, escuchen esto por favor, nuestro orgullo, nuestra soberbia puede alejarnos de Jesús. Él no vino a condenar a nadie. Uno mismo se condena cuando rechaza la invitación de Dios para vivir en tu corazón. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar a la persona de Jesucristo. Después de ver todo lo que hemos presenciado, Pedro habla muy enfáticamente sobre eso. ¿Cómo? Después de haber experimentado tal poder, le han dado la espalda. Después de haber visto su provisión, su cuidado, su sustento, habemos tantos que le damos la espalda. Ahora, no crean que esto sucede ya como, híjole, no fui el domingo, ya cometí el pecado imperdonable. No, pero ¿sabe una cosa? Pablo es muy claro hablando a los filipenses, a Efesios. Llega un punto en el que nuestra mente se cauteriza. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado tanto que pensamos, no necesito de la iglesia, no necesito de Dios. Digo, pues me la he rifado hasta hoy. Y esto empieza a cauterizar nuestra mente, nos empieza a incapacitar para ver nuestra necesidad de Dios. Y cuando uno es incapaz de ver su necesidad de Dios, su dependencia en Dios, entonces corremos un grave peligro de cometer ese pecado imperdonable, que es rechazar a Jesús. Está más claro, ¿no? Y miren, ya aterrizando el mensaje, los fariseos tuvieron una oportunidad, como todos nosotros tenemos oportunidades para rendirnos a Cristo, ¿eh? Y no me refiero a esas oportunidades que se nos dieron o se nos dan cuando alguien viene a evangelizarnos y aceptamos la invitación, ¿no? Cuando alguien nos dio un folleto, cuando alguien nos habló de Cristo, no. Me refiero a la invitación de Dios diaria, escuchen, diaria, de volver nuestros corazones a Él, de arrepentirnos. Porque somos seres imperfectos, ¿está de acuerdo conmigo? Y constantemente fallamos de una u otra forma, ya sea con acciones, con el pensamiento, con palabras, con gestos, siempre estamos fallando. El punto es que tengamos mucho cuidado de no dejar que nuestro corazón se cauterice, al grado de decir, pues bueno, soy imperfecto y la regué, pues ni modo, no tengo que disculparme con Dios ni con nadie. Cuidado con eso, peligro con eso. Si tu corazón, si el Espíritu no te constriñe al grado de caer de rodillas y decir, Dios, perdóname. Y ojo, ni siquiera a veces tiene que ser algo tan grave o inmoral. Simple y sencillamente reconocer que hemos estado dependiendo más de nosotros que de Él, debería ser un motivo suficiente para pedir perdón. Ahora los fariseos, los maestros de la ley tuvieron su oportunidad. ¿Recuerdan que le dije en el verso 23 que la gente estaba asombrada? Todos estaban preguntándose, ¿este es el Mesías? ¿No será este el Mesías? Y los fariseos, en lugar de decir, sí lo es, ellos conocían la ley. No, lo que hacen es levantar una mentira y decir, por Satanás expulsa a los demonios, Él le dio el poder. Pero entonces miren ahora lo que va a suceder. Versos 38 ya hasta el 42. Mire qué rápido. Dice que respondieron algunos, el 38, de los escribas y de los fariseos. Otras traducciones dice que algunos maestros de la ley.
Déjenme decirlo así para que nos quede más claro. Algunos licenciados y doctores en teología. No era cualquier persona. Licenciados con doctorado en teología le preguntan a Jesús: Maestro, deseamos ver en ti una señal. O sea, la gente que conocía a detalle las Escrituras. Le dicen: bueno, pues ya te vimos sanar a ese ciego y mudo, te vimos cómo lo liberaste al endemoniado, pero ¿nos puedes dar una señal clara, contundente, para ya, ahora sí ya, con eso ya creer en ti? ¿No es cierto que a veces somos un poquito como los escribas, como los fariseos? O sea, después de ver tantos prodigios en nuestra vida, y a lo mejor no tan asombrosos, pero de ver tantas bendiciones y misericordias de Dios para nuestras vidas, a veces estamos pidiendo un suceso sobrenatural. Señor, mira, si eres Dios, como dices, que yo ahorita que salga, el aire, mira, me levante 30 metros, me azote, y yo me sacuda y esté bien. Entonces, yo sabré que eres Dios. No, suena loco, ¿no? Suena tonto. Es lo que estaban haciendo los escribas. Danos una señal para creer en ti. ¿Por qué? Estoy seguro, escuchen mis amigos, estoy seguro que los fariseos, los escribas estaban ya, es Él, es el Mesías. Yo creo que sus rodillitas empezaban así como a llevarlos al punto de arrodillarse, pero el orgullo, la soberbia, no nos vamos a humillar. Y entonces, danos una señal, solo una. Yo creo que para tener una justificación, decir, bueno, nos humillamos porque ¿quién se puede resistir esta señal? Pero Jesús, ¿qué creen? Le responde y dice: no se les va a dar más señal que las que se les dio con Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande. Así, dice, así estará el Hijo del Hombre, 3 días, 3 noches en la misma tierra. No, o sea, Jesús les está hablando escuchen, licenciados, doctores en teología, conocían las profecías muy bien, y Jesús les dijo: lo que profetizó Daniel, lo que profetizó Isaías, es lo mismo que les dijo Jesús. El Hijo del Hombre va a venir a la tierra, y estaba hablando, porque ya le dijo: yo soy el Mesías, aquí estoy con ustedes. Y va a estar, lo van a matar, y va a estar sepultado 3 días, pero se va a levantar al 3er día. Esa es la única señal que van a tener ustedes, para que entonces crean. Y recuerdan, la semana pasada vimos algunas declaraciones poderosas de Jesús, en donde decía: bueno, uno mayor que el templo está aquí. Cuando les estaba contando de David, que agarró los panes de la proposición, ¿recuerdan? Y Jesús les dice: uno mayor que el templo está aquí, hablando de él mismo. Y otra declaración también poderosa les dice: bueno, pues el dueño del día de reposo está aquí con ustedes. ¿Y qué creen? Les viene a hacer otras declaraciones en estos mismos versículos. Le dice: bueno, uno mayor que Jonás está con ustedes. Miren nada más, él mismo se está presentando mayor que Jonás. Y después habla de un suceso que vimos en nuestra serie de Gloria y Desgracia, en donde viene la reina de Saba, viene a consultar a Salomón. Era el hombre más sabio sobre el mundo, y un recorrido larguísimo hizo esta reina, y trajo muchísimos regalos, oro, perfumes aromáticos, y viene a consultar la sabiduría de Salomón. Queda tan impresionada por la sabiduría que básicamente se vuelve un discípulo de Salomón. Y Jesús dice: bueno, uno mayor que Salomón está entre ustedes. Miren, ya mencionó 2 grandísimos personajes, Jonás y Salomón, y dice: pues uno mayor está con ustedes, hablando de él mismo. ¿Qué más querían los escribas? ¿Qué más querían los fariseos? Por último, versículos 43 ya hasta el 45, se presenta una escena ahí. Dice que vienen los discípulos. ¿Sabes qué? Hey, te hablan allá afuera. Te habla tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dice: bueno,
todos los que hagan la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Miren nada más qué glorioso, ¿no? Jesús lleva esta parte de la familiaridad a todos los rincones del universo. Para aquellos que vieron el Código de Da Vinci y que no hay un gen específico. No, Jesús extendió su amor familiar, fraternal para todo el mundo. Y dice, bueno, todo el que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi madre, mis hermanos. Esto quiere decir que nuestra posición dentro de la familia de Dios está asegurada. Sí, somos un buen árbol que lleva buenos frutos. Si nuestro corazón está lleno constantemente de buenas cosas, o sea, de la persona de Jesús, entonces nuestro lugar está asegurado en la familia de Jesús. ¿Tendríamos que preocuparnos por no cometer el pecado imperdonable? No. Sí, hemos sembrado buenas semillas para que crezcan buenos frutos y den buenos árboles y den buenos frutos. No, si hemos estado llenando nuestro corazón de cosas divinas, agradables, sagradas. No deberíamos de preocuparnos por eso. Pero si alguien ha estado sintiendo, bueno, creo que no necesito de Cristo, creo que no necesito de leer la Biblia, no necesito orar, no necesito congregarme, debería de entonces preguntarse, posiblemente estaré cometiendo el pecado imperdonable. Y me gustaría que en casa hiciera una oración que dice más o menos así: Señor, te invito a que vengas a morar en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te entrego el dominio, el control de mi mente y de mis acciones. Alguien diría, pues eso ya lo hicimos hace años. Sí, yo me acuerdo que lo hice a los 13 años. Y la última vez que lo hice fue cuando tenía 25 años. Porque entonces hubo sucesos en mi vida que me llevaron a pensar, quizás mi confesión fue más bien movida por, estaba chiquillo y los hot dogs y la película, ¿no? Ahora tengo conciencia de mis pecados, de mi maldad. Y entonces le dije a Dios, por si no, por si las fly. Le dije, ¿sabes qué? Te invito. Y de ahí mi vida, le puedo asegurar que dio un giro de 180 grados. Mi vida. Así que alguien aquí dice, pues yo ya hice la confesión, la hice con mi abuela cuando tenía 3 años. Pues qué bueno, pero a lo mejor ni su abuela ya está para ver los frutos, ¿no? Haga esa confesión. Porque definitivamente Dios, nuestro Dios, Él vino para salvarnos, no para condenar a nadie. Pero simple y sencillamente uno mismo, al rechazar la invitación de salvación, puede estarse condenando. ¿Y Dios es injusto? Para nada, para nada. ¿Cómo va a ser injusto? Y con esto cierro. Le decía yo a Martita, ahorita en el tema de la psicología y todo ese show, ¿no? ¿Cómo perdonar a alguien que no quiere ser perdonado? Lo repito, ¿cómo perdonar a alguien que no quiere ser perdonado? Digamos que yo tengo una bronquilla con René y yo, movido por el Espíritu de Dios, porque quiero hacer las cosas bien, quiero ser un siervo de Dios diligente, transformado, y llego y le digo a René, ¿sabes qué? Me dijo, oye, perdóname, ¿no? Sí, la regué, te di un zape ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Sorry, discúlpame. Y René dice, no acepto tus disculpas, no quiero perdonarte. Y es más, ni siquiera quiero tu perdón tampoco, si es que Uno dice, bueno, pues yo ya cumplí. Creo que más bien el que cargaría con estas cosas es la persona. Es algo así similar, hablando espiritualmente. ¿Y es injusto Dios? Para nada. Él dice, yo te estoy otorgando el perdón. Tú no quieres ese perdón. ¿Nos ponemos de pie?